Pero este proceso de contratación es el accesorio del proceso presupuestario. Proceso. Así como dice proceso de contratación, proceso de presupuestario. El proceso presupuestario, por su naturaleza, siempre implica fases. Y el proceso presupuestario también implica el desarrollo de fases. ¿Cuáles son las fases del proceso presupuestario? ¿Alguien tiene en mente? Yo estoy seguro que sí, porque se supone que aquí estamos entre abogados. Bueno, los abogados no sabemos nada, los contadores, los economistas. Eso lo digo entre comillas, ¿eh? No es una broma nada más, porque los abogados estamos en todas las fases del proceso de contratación. ¿Cuáles son las fases del proceso presupuestario? La programación, la formulación, la aprobación, la ejecución del gasto, el control y evaluación presupuestal. Si no contamos con una estructura presupuestal, de nada sirve el proceso de contratación. Si no tienes plata en tu casa, lo que tienes que hacer es mendigar, y ya eso no es un proceso de contratación. Y si no cuentas con los recursos necesarios, tus necesidades serán menos satisfechas, priorizarás. Entonces, cuando hablamos de proceso de contratación, estamos hablando de derecho presupuestal. Por lo tanto, cuando apliquemos la ley de contrataciones en los procesos de contratación, no podremos interpretarla tradicionalmente, por extensión, por analogía. No sé cuántas técnicas de interpretación existen. Todas, imagínense ustedes los abogados. La única interpretación que tolera el derecho presupuestal es la semántica o gramatical, principio de realidad. Salvo que la ley expresamente te permita una determinada interpretación. De lo contrario, cuando apliques la ley de contrataciones y su reglamento, y ahí vamos entrando al mundo del arbitraje. ¿Qué estará ocurriendo en los arbitrajes? Esos árbitros sabrán el proceso de contratación, conocerán la estructura del proceso de contratación, porque ahora han aparecido multiplicidad de especialistas en contrataciones del Estado. Y entonces hay árbitros que creen que leyendo el contrato ya conocen el proceso de contratación. Si no conoces el proceso de contratación, no vas a decidir o no vas a solucionar la controversia, que significa poner a derecho nada más el proceso de contratación. No significa administrar justicia, sino solucionar una controversia. Y entonces por eso es que cuando me llamaron, no sé por qué, oye, ¿puedes dictar algo de arbitraje? ¿Qué voy a dictar algo de arbitraje? Pues diré dos palabras. ¿Por qué se ha escrito tanto sobre el arbitraje? Libros de libros. Pero en todo caso tendría que hablar solamente del arbitraje en las contrataciones del Estado, que sí puedo atreverme. Soy audaz, ¿no? La riqueza uno lo hace audaz a veces. Entonces, el proceso de contratación no es sino un mecanismo procesal del proceso presupuestario. En consecuencia, cuando hablamos de proceso de contratación, estamos hablando de derecho presupuestal. Y en derecho presupuestal, la única interpretación, salvo excepciones previstas expresamente por la ley,
se interpreta semántica o gramaticalmente. Principio de legalidad. Y entonces, si vas a aplicar solamente para solucionar las controversias, las normas que regulan la ley y su reglamento, tienes que leer lo que la ley entiende por especialidad de la norma. Y no recurras, yo he visto arbitrajes donde se redactan 100, 200 páginas según el jurista Santillán, según el jurista tal, jurista alemán, el jurista. Esto es derecho positivo, nada más que derecho positivo. Si quieres solucionar una controversia en el ámbito del proceso de contratación, y entonces dice la ley en lo que se refiere a la especialidad de la norma: yo, ley de contrataciones y mi reglamento, prevalezco sobre las normas de orden público, de derecho público. Mira lo que dice: yo prevalezco sobre toda la estructura del derecho público de este país, yo estoy en la cabeza, señor. No apliques las otras normas del derecho público. ¿Y eso ha pasado? Pasa en las resoluciones del Tribunal de Contrataciones, cuando de pronto para solucionar una controversia aplican el acto conservado. O, según el diccionario ¿cómo se llama Cabanelas. Cabanelas escribió hace 60, 70 años su diccionario y todavía lo vienen aplicando en los pronunciamientos. Y vean ustedes los pronunciamientos del órgano rector. Siempre alguien, según el jurista tal, el tal es del jurista tal, cuando está resuelto en la norma. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se utilizará otro tipo de disposiciones legales, otro tipo de sistema jurídico? O creo que no es la palabra, otras ramas del derecho para solucionar controversias. Yo tengo mi opinión. Cuando quiero sacar a flote una idea, ¿qué hago? Hago malabares, hago tinterillaje, hago de todo, ¿no? Y entonces ahí puede subyacer alguna intención. Si la ley lo prevé todo, y entonces cuando quieren solucionar una controversia en un proceso impugnatorio, te sacan de la manga cualquier, oiga señor, pero si las bases dijeron esto, las bases dicen que es ley entre las partes, ¿por qué señor me haces esto? No, porque la evaluación y no sé cuánto que significa, te sacan, y de pronto no es predictible la solución de controversias. La solución de controversias en el ámbito del proceso de selección como en el ámbito de las contrataciones deben ser predictibles. ¿Por qué tiene que ser lo que pasa en la jurisdicción judicial, en el poder judicial? ¿Por qué tiene que ser así? Porque no dice la ley que la solución de controversias tiene que ser de conciencia, no dice. Dice que tiene que ser de derecho. Y si la especialidad de la norma expresamente te dice, oye, aplícame a mi ley y reglamento, y solamente aplicarás las normas del derecho público y las de derecho privado siempre que sean aplicables. Y eso lo dice también la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Y está copiado casi pie litere del sistema de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y volcado en la ley de contrataciones del Estado. ¿Y por qué dice eso la ley? Porque dice, oye, si hay una solución que puedas darle a este proceso presupuestario
utilizando el derecho común, no lo hagas siempre que no sea compatible con mi naturaleza presupuestal. Bueno, pero eso ya, como nos gusta hablar sobre ese tema, de repente los canso a ustedes. Pero dice así, la especialidad de la norma. Un articulito de 3, 4 líneas que te dice todo, le dice todo al árbitro. Bueno, y por último, hay algo que también a mí me llama la atención. Nosotros, modestia aparte, hemos participado aproximadamente, hasta la cuenta he perdido, más o menos en 200 arbitrajes. Desde que hemos estado en pañales, hemos ido navegando, gateando, y poco a poco hemos aprendido y no terminamos de aprender. Creo que no terminaremos de aprender nunca, porque ya no nos queda techo, ¿no es cierto? Y entonces, jamás, en todos esos arbitrajes, probablemente en otros, en todos esos procesos arbitrales, jamás he comprobado que a los funcionarios que defienden a la entidad hayan ofrecido como prueba el expediente de contratación. Jamás. Y cuando por ahí se me ha ocurrido, solamente por perverso, pedirle a la entidad traiga su expediente de contratación, nunca lo han alcanzado. Y entonces ahí está la otra explicación de por qué los actos postulatorios que sustentan las denuncias penales de los ministerios públicos agarran pues como truchas en un ¿no? Ya que vengan todos, ya veremos después. Porque primero no se conoce la estructura del proceso de contratación. Segundo, no se conoce la competencia de los funcionarios que actúan en este proceso de contratación. Funcionarios que actúan premunidos del principio de presunción de veracidad. Y lo dice expresamente el sistema de abastecimientos. Porque de lo contrario, yo estaría cuestionando, a mí que me toca recibir por decir el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, a mí me tocaría revisarlo, ¿no? ¿Y cuánto demoraría? Interminablemente estaríamos discutiendo la deficiencia o la eficiencia de un documento. Por eso es que la ley dice, estos documentos que van generando cada actuación administrativa están premunidos del principio de presunción de veracidad. Y tú los asumes como ciertos, porque el responsable de esa actuación administrativa es el que ejerció competencia. Por eso dice la ley, se le imputa por razones del ejercicio de su competencia. Esas cosas tan simples, tan fáciles de entender, nunca la entendimos. Bueno, yo no sé, pues, no sé, de repente ya cambió eso, ¿no? Entonces, termina el proceso de contratación y entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos entendiéndolos? ¿Nos vamos entendiendo algo o no? ¿Sí, no? ¿O ya se cansaron? Esto es como el amor, pues, ¿no? Si quieres conocer, o más o menos conocer, porque nunca se termina de conocer, de pronto apareces, pues, ¿no? Adornado en el amor, en
sabes, crees, estás convencido de conocer el proceso de contratación y de pronto apareces sorprendido. No sabía esto. Cada minuto o cada día que recibo una consulta, me parece que no sé, me siento avergonzado. Y digo, todo lo que se le exige al funcionario público, si tuviéramos que apretar nada más, encontraríamos por todos lados irregularidades. Y así es esto. Requiere pasión, aunque después te convenzas de que no sabes. Y así es. Y entonces vamos caminando y para encontrar el origen de este proceso arbitral, ¿no es cierto?, del que nos convoca. Y sin este cuadro probablemente yo no me hubiera orientado a caminar, pues a decir algo sobre el ámbito, porque hay mucho y poco que decir. Entonces dice que el comité especial es el que elabora las bases, ¿no es cierto? Ese elabora las bases, dice, etcétera, etcétera, y en las bases se incorporan todos los elementos que determinamos en la primera fase llamada, o en las primeras fases denominadas actos preparatorios. Todos los documentos de gestión de la determinación de necesidades, determinación de características, definición de valor referencial, los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, al revés, los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, la determinación o definición del valor referencial, la definición del proceso de selección, el plan anual, toda esa información, incluso la certificación de la disponibilidad presupuestal, que tiene una naturaleza presupuestal ¿cómo diría?, tan compleja, no es tan simple. Ahora con la nueva ley y la nueva ley de presupuesto, que ha involucrado al ¿cómo se le llama?, al jefe de la hoja, ¿cómo es?, Oficina General de Administración, quien tiene que además que suscribir la certificación de los certificados de disponibilidad presupuestal. Entonces se ha convertido pues en un tema importante. Todo esto va a las bases, todos esos elementos. Y uno de los elementos es la proforma del contrato, donde se han incorporado una serie de condiciones contractuales provenientes de la primera fase, de todos esos elementos. Ya un día, cuando conversemos sobre procesos de contratación especialmente, desarrollaremos punto por punto. Si alguna vez me ven en la Contraloría dictando este curso, vayan y de repente ahí conversamos, pero ahí vamos a conversar con otra presión, porque yo ya me vuelvo poderoso. Tengo en mis manos la nota que va a ir a sus entidades, ¿no? Ya cambian las cosas, ya tengo autoridad, ya. Es que los seres humanos somos así, ¿no? El cholo peor todavía. Dice que con autoridad, que con plata y con autoridad ya ni hablar, es inaguantable el cholo. Pero es así la vida, ¿no? La vida es así. Siempre buscamos mecanismos de compensación para mantener tu autoestima, porque de lo contrario mueres. La autoestima es uno de los elementos que te hace incluso audaz, hablar en público, hablar frente a profesionales. Todo esto es audaz, ¿no? Entonces, así es. Entonces, íbamos descubriendo dónde aparece el árbitro, ¿no? Ya hemos llegado a los que no han estado presentes al inicio. Ya pues más difícil va a ser que volvamos a repetir, porque yo ya me quiero ir. Entonces dice, en estas bases vas a incorporar una proforma del contrato. Dice así, vas a incorporar una proforma del contrato.